los días lo estamos escribiendo. La jurisprudencia la hacemos nosotros, los que estamos en la trinchera, ya en las esferas federales. Yo siempre a veces digo que en muchas ocasiones nos corrigen redacción y estilo, ¿no? En muchas ocasiones, porque la trinchera está aquí, nosotros vamos escribiendo día a día. En particular este sistema penal acusatorio que acabo de ir a un curso precisamente a la ciudad de San Juan, Puerto Rico, que el tribunal tuvo a bien enviarme, y comentando allá con los compañeros jueces también decíamos eso, ¿no? Porque a veces no tenemos ni tiempo de platicar, sino que ya nos fuimos a encontrar por allá y ya platicamos y empezamos a intercambiar impresiones y decimos, es que compañeros me preguntan cosas, yo les pregunto otras y concluimos que hay tantos códigos nacionales de procedimientos penales como vemos jueces, porque hay muchos criterios, entonces es un poquito complicado a veces, pero pues en eso estamos, ¿no? Estamos escribiendo la historia, todos los operadores del sistema. Quisiera que hiciéramos una dinámica que hagamos dinámicas en cuanto a la audiencia inicial, porque creo que la forma más idónea de entender algunas cosas es con la experiencia vivencial. Entonces, a mí me gustaría hacer una dinámica que hagamos, que todos participemos de alguna forma haciendo los distintos roles, porque también es importante sentarnos en la otra silla, así como los abogados se han sentado del lado del asesor jurídico, que ahora se sienten del lado de la defensa o incluso del lado de quien resuelve. Traigo un caso hipotético en donde solo traigo la entrevista del querellante, la entrevista de un policía, y además nada más a manera de enunciación algunos datos de prueba que tendrían que tomarse en cuenta en la audiencia inicial para que cada uno de nosotros, cuando hagamos el ejercicio, vayamos completando la información y yo les voy a ir dando como que algunas variantes para tomar en consideración lo anterior. Entonces no sé si quieran que previamente yo les dé un bosquejo de lo que a mí me ha funcionado para llevar las audiencias, las ocasiones que he tenido oportunidad de compartir mi experiencia con algunas otras personas. Yo les digo que este es el esquema que a mí me ha funcionado y que creo que ese mismo esquema le va a funcionar a cualquiera que vaya a una audiencia inicial, porque así como el que resuelve tendremos que tener un control de qué información requiero para resolver, el Ministerio Público ese mismo esquema le tiene que servir porque es lo que le va a aportar al juzgador, el defensor, para estar pendiente que esa información es la que se está ventilando y para controvertirla. Entonces, si quieren empezamos, si quieren tomar nota del esquema para trabajarlo, insisto, porque es lo que a mí me ha funcionado, no quiere decir que sea lo mejor, hay otras cosas que seguramente funcionan, pero a mí en lo particular, y más que nada por la dinámica de las audiencias, tenemos que desarrollar ciertas habilidades, pues que con la práctica es como se van a ir perfeccionando. ¿Y cuáles son esas habilidades? Muchas personas que no conocen o que no se han sentado en una audiencia opinan de lo que no saben porque no han estado ahí sentados. Yo siempre he dicho que las únicas personas que tienen la autoridad moral para juzgar o criticar o dar una opinión de lo que está ocurriendo son los que ya nos hemos sentado ahí, porque no es lo mismo estar de este lado que estar como un espectador. Hay que desarrollar la habilidad, no es fácil, pareciera si uno se pone como espectador, ahora que está tan en boga las redes sociales y todas estas cosas y que suben audiencias o segmentos o fracciones o pedazos de audiencias en donde nada más vemos y todo, o a lo mejor vemos como estudiantes o en un foro académico vemos una audiencia y es muy fácil estar diciendo, no porque dijo eso, no porque dijo aquello, pero es que el defensor se equivocó, pero el Ministerio Público que tiene en la cabeza, pero eso es porque dijo aquello. No es sencillo para ninguno de los operadores. Pudiera yo decir que el que tiene un poquito de menos carga es la defensa, pero lo que son fiscales, asesores jurídicos y el juzgador es una carga muy fuerte porque tenemos que tener varias habilidades, estar poniendo atención a lo que nos están diciendo, estar ya reflexionando lo que vamos a resolver, también las partes lo que van a solicitar, lo que van a combatir, y tomar nota, y a lo mejor en el momento que yo o el fiscal o el defensor o el asesor jurídico toma nota, en ese momento ya se dijo algo que ya no pudimos captar. ¿Por qué? Porque estábamos tomando nota y resulta que a lo mejor al momento que yo tengo que hacer uso de la voz para resolver, para peticionar, para controvertir, voy a decir algo basado en lo que no escuché.
y no podemos decir, me podría repetir, o no podemos decir, a ver, espérese tantito, porque las audiencias, decía alguna vez un compañero muy querido, no es que sean rápidas, es que son vertiginosas. O sea, hay que estar en todo. La responsabilidad que tenemos es muy grande. Nosotros vivimos en la raya, ¿no? Todo es delito, todo es responsabilidad, todo es, entonces la presión es muy fuerte, y esa parte las personas no la entienden. Tampoco es tan fácil como se dice, no es que voy a resolver al aire, ya me dijo, ya lo controvirtió y entonces yo resuelvo. Y si uno duda o si uno titubea, es que no supo resolver, o es que el otro no lo supo decir. No es así. Son muchas cosas que están en juego en una audiencia, y tenemos que empezar a desarrollar esas habilidades que no tenemos, no las tenemos. Entonces hay que empezar a desarrollar la habilidad de entre que tomo nota y escucho. Yo digo, tengo mucho la frase de que a veces hay muchos litigantes que nos dan mucha información que no requerimos, pero me confunde. Y cómo discerno yo, a veces no hay forma de discernir, o no es fácil discernir si me empiezan a dar información que no voy a requerir, si la desecho o no. Tomo nota de todo. Sí, no, en qué momento yo voy a saber. Entonces tenemos que empezar a tener esa capacidad de saber qué es lo que me va a servir, qué es lo que no. Ya cuando uno le empieza a desarrollar, yo siempre digo, ya los empiezo a escuchar, y perdón porque están aquí, porque se me van a encontrar en las audiencias, ya los empiezo a escuchar como música de fondo, realmente, ¿no? Pero eso ya empieza, cuando ya empieza uno a tener un poquito de habilidad, ya sé que quiero, que acto procesal estoy desahogando, y entonces ya los empiezo a escuchar. Ya cuando tengo mi información, la verdad es que ya los escucho como música de fondo, ya lo que digan, ya, digo, los dejamos hablar, pero yo ya tengo lo mío. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Una de las fallas más grandes, o de las cosas que debemos evitar en la medida de lo posible para que el sistema no colapse, es los espacios muertos, esos tiempos en los que no hay nada que se aproveche, y esto es no vamos a darles esa oportunidad, pero no tienen como todavía esa habilidad, esa capacidad de síntesis, y esa es la que nos está metiendo en muchos problemas. Entonces yo les voy a dar el esquema para que sobre ese trabajemos los ejercicios, y que yo les garantizo, también entiendo a los litigantes, porque siempre nos han dicho lo que yo decía hace rato, es que este juez me pide esto, este juez me pide el otro, y este juez me pide el otro. ¿Qué le doy? Entonces yo le aviento todo, porque después van a decir que no resolvieron como yo pretendía, porque no le di la información requerida. Yo sí lo entiendo, y sí sé que ocurre, pero yo les garantizo que con este esquema, esta mínima información, o sea, no va a haber alguien que les diga, o sea, con esta mínima información es suficiente para cada acto procesal. La diligencia de control de la detención, mi esquema es el siguiente, que insisto, el Ministerio Público tendría que proporcionar esta información. Yo voy a todas mis audiencias con este esquema. ¿Por qué? ¿Y por qué? Parecen cosas obvias, pero por supuesto yo se lo voy a poner así, pero ya, insisto, con la práctica, al inicio así lo hacíamos, al inicio era más largo, ahora ya como puras iniciales yo ya entiendo mi esquema. Esto parece lógico, pero a veces lo que yo les decía, en la cuestión de cómo se desarrolla una audiencia, en lo que uno está pensando, en lo que está en juego en nuestra cabeza, que si resolvemos mal, que si me peticionas mal, que si el Ministerio Público no dice lo que tiene que decir, que si la defensa tampoco ejerce adecuadamente su función, eso nos genera, dicen ese dicho muy famoso, que nada sabe, nada teme, eso es cierto. Entonces, parece obvio esto. Si yo a la hora de resolver no me verbalizó el Ministerio Público cómo denomina el hecho, yo a la hora de resolver, yo no puedo regresar, yo ya estoy resolviendo. Entonces, y el Ministerio Público a veces no lo dice, ¿cómo se denomina el hecho? Después, clasificación jurídica de ese hecho. Después pongo así, 146 fracción. No, aquí pongo, cuando puesta a disposición del Ministerio Público, puesta a disposición del juez. Los hechos de querella, vamos a tratar un hecho de querella porque trae
trae varios problemas la querella. Si tratamos, traté de buscar un hecho práctico, muy cotidiano, pero que tiene todos estos detalles, porque a veces si trabajamos un asunto con denuncia, ya no vemos las particularidades de la querella. En el caso de que sea, bueno, vamos a trabajar esto, vamos a poner querella. Y aquí abajo pongo fecha y hora de la querella. Trabajamos mucho con personas morales, si hay una cláusula especial para formular querellas. El Ministerio Público tiene que exponer al inicio de la audiencia para solicitar el control de la detención y la cuestión de la retención. Tendrá que expresarme a mí el hecho, cómo lo denomina, qué clasificación jurídica tiene. ¿Por qué? Porque si hay que empezar con lo más obvio. Si la clasificación jurídica del hecho no merece prisión preventiva, lo que les decía hace rato, de que ya los empiezo a escuchar como música de fondo. Si el Ministerio Público me viene a decir que es el hecho fulanito de tal y me dice que la clasificación jurídica no tiene pena privativa de libertad, claro que no lo voy a callar porque tiene que terminar su intervención. Pero ya no me voy a desgastar, lo que hablamos hace rato, vamos a evitar el desgaste, vamos a evitar tiempos muertos, vamos a evitar derroche de recursos. Entonces, todo lo que diga después de aquí, si esto no es privativa de libertad, bueno, yo necesito esta información: cómo denomina el hecho, dónde se encuentra sancionado, cuál es la hipótesis de flagrancia que me va a invocar, cuándo. Aquí yo te tengo que poner la fecha y hora de los hechos. Yo pongo así en lista aquí, fecha y enseguida la hora. Cuando pusieron a disposición del Ministerio Público, también aquí enseguida lo hago a forma de lista, estos tres datos, porque son los que tenemos que contrastar. La puede para la retención, entonces, y si fue inmediata la puesta a disposición. Entonces, bueno, si estamos hablando, todos manejamos la materia penal, ¿verdad? Entonces, después ya el dato, en qué momento fue puesto a disposición del juez, también fecha y hora. Hablando en este caso que es un de querella, que yo lo único que hago aquí, yo voy poniendo palomitas, porque así llevo yo mi esquemita. Antes de cada audiencia escribo esto en una hojita, y entonces yo voy poniendo palomitas. Aquí a lo mejor si pongo presión primera, segunda, no sé. Cuando, aquí pongo los datos. Aquí solo pongo una palomita si ya me dijo que se recabó la querella. Aquí pongo también en qué fecha y en qué hora se recabó la querella. Si hubo lectura de derechos, una palomita. Si hubo registro de la detención y si hubo acuerdo de retención, pongo una palomita. Este punto ahorita lo tocamos aparte, que es un poco escabroso, pero muy interesante. Y aquí, en este caso, si hay cláusula especial para formular querellas en el caso de que la querella sea por parte de un apoderado legal. Este tema muy pocos, yo he visto que muy pocas jueces lo requieren, pero, y vuelvo a lo mismo, si la querella se recabó fuera del término, por eso hay que tener este dato. Pero además, si no hay una cláusula para formular querellas en ese poder, si no está facultado el apoderado legal para ello, no se acredita el requisito de procedibilidad. Lo que me digan ya viene sobrando. Y ha pasado, sí se ha dado el caso, si nosotros pasamos o damos por hecho este requisito, sí se ha dado el caso, hay defensores que sí han destacado esa circunstancia, que el poder no tiene cláusula, que el poder está incompleto, que el poder, y si nosotros lo pasamos por alto, estaremos calificando una detención que es ilegal porque no se acreditó el requisito de procedibilidad. Por eso es importante toda esta información para un control de la detención. Entonces, esta es la información mínima que me tiene que proporcionar el Ministerio Público. A la fecha, muchos ministerios públicos siguen proporcionando mucha información así. A las tales horas ocurrió el hecho, a las 10:05 volteó para arriba, a las 10:07 volteó para abajo, a las 10:08 lo registré, o sea, ¿por qué? Porque ellos están dando un montón de información, porque no disciernen cuál es la que necesitamos. Entonces, como no saben bien a bien, esa es falta de conocimiento. Como no saben bien a bien qué información se necesita, pues llenan al juez de
de todos los datos, y eso no está bien porque tenemos por ahí un tipo penal que refiere eso, que cuando se le dé a un juzgador información que tienda a confundirlo, eso es un delito. Entonces a veces medio les jalamos un poquito ahí la atención en ese sentido, no me proporciona información que me tiende a confundir porque eso tiene relevancia penal. Pero ellos lo hacen no con maldad, no, sino porque también en el afán o la presión que tienen por parte de su institución de que las cosas salgan bien, o que hay jueces que piden más información que otros, dan muchísima información pero que no sirve. Y de verdad, en ese mundo de información a mí me confunden, yo ya no sé, yo solo necesito esto. A veces, dependiendo del caso particular, se requiere información diversa, pero también hay que tener esa capacidad de síntesis. Por ejemplo, se pelea mucho todavía que si fue o no la puesta a disposición de manera inmediata. Cuando tenemos tesis ya de jurisprudencia que nos dicen a qué se refiere la inmediatez de los agentes captores. Entonces, a lo mejor ahí sí habría que tomar un poquito más de información, pero es en la minoría de los casos. Entonces, esta es la información que tendríamos la que se requiere para el control de la detención. Es de lo que tiene que estar pendiente la defensa, porque es donde va a ver la defensa si algo de esto sale de los términos legales y constitucionales para poderlo combatir ante el juez.